Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda de las lecciones sobre el discernimiento de espíritus según San Ignacio. Y hoy vamos a ver la primera regla del discernimiento. Hay 14 reglas y pues no creo que tendremos tiempo para ver todas las reglas en esta campaña, pero pues vamos a ver tal vez la primera 6 o la primera 4 son las más importantes. Y tal vez en otra serie podríamos seguir terminando las demás reglas. Entonces, al inicio quería reconocer que estoy muy endeudado al padre Timothy Gallagher, que es un sacerdote que ha enseñado sobre el tema del discernimiento de espíritus por más de 30 años. Y pues he aprendido mucho de él. Les recomiendo un libro que él tiene. Pensaba tenerlo, aquí está. Aquí lo tengo en inglés, el discernimiento de espíritus. En español hay una traducción también y se podría leer con mucho provecho. Entonces, voy a leer la primera regla de San Ignacio. Él dice: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por la razón. Entonces, el lenguaje es antiguo, es de 1500 y pico, entonces pues San Ignacio está escribiendo y vamos a ir explicando un poco qué quiere decir con eso, ¿no? Y pues tal vez la mejor manera de entender lo que quiere decir San Ignacio es examinando la experiencia de alguien, ¿no? Y así podemos aplicar la enseñanza de San Ignacio en ese caso y luego a nosotros mismos. Entonces, quería tomar el caso de San Agustín. Y San Agustín, durante la primera parte de su vida, pues vivía bastante lejos de Dios y tiene un momento de conversión. Y quería examinar un poco ese momento. Está en el jardín con su gran amigo Elipius y están hablando de Dios. Y viene un momento cuando Agustín está muy emocionado, vienen las lágrimas, se tira debajo de un árbol, de una higuera, escucha una voz suave como de un niño que dice: tole legge, tomar y leer, toma y lee. Y él entiende que tiene que regresar a la casa, toma la Biblia, lo abre y se abre en el pasaje de Romanos 13 que dice: la noche ha pasado, el día está a la mano. No hagan provisión para los deseos de la carne, sino vístanse del Señor Jesús. Entonces en ese momento su corazón cambia y entra en la casa, habla con su madre, Santa Mónica, que ha estado rezando por él por tantos años, y comienza su conversión y nunca va a regresar para atrás. Entonces quería ver esos momentos justo antes de la conversión, y para eso tenemos que recordar que desde el año de 15, desde la edad de 15 años, Agustín pues comenzó a desviarse. En ese año pues su papá había estado pagando por sus estudios, no podía pagar ese año, tenía mucho tiempo libre, y él en sus confesiones, su autobiografía, explica que él este año estaba soñando con ir de su pueblito a la gran ciudad, ¿no? Pero estaba anhelando más que poder estudiar, pues poder vivir una vida desenfrenada, sin límites morales. Y desafortunadamente eso es algo que pues sigue muy actual hoy en día. Tantos jóvenes que piensan ir a la universidad y ahí van a pues vivir de una manera muy inmoral, ¿no? Y entonces Agustín, cuando tiene 16 años, sí, pues su papá logra mandarle a la universidad y está ahí y vive una vida de mucha promiscuidad, tiene un hijo fuera del matrimonio, se mete en las religiones
raras orientales, y durante los siguientes 20 años, más o menos de su vida, está bastante perdido, lejos de Dios. Pero Agustín, en su libro de las Confesiones, mirando hacia atrás, se describe como que había algo en él, como que le faltaba la paz, estaba ansioso, preocupado, insatisfecho, triste, no tenía pues esa paz y felicidad que buscaba. Entonces esos dos movimientos describen ese largo tiempo en su vida, de esos 20 años que espiritualmente hablando había como ese conflicto entre el deseo de llenarse de placeres sensuales y pecaminosos, y por otra parte pues esa angustia, tristeza, vacío, ansiedad constantes. Y la semana pasada hablamos de cómo San Ignacio se inspiró por las vidas de los santos, y Agustín también pues había escuchado historias de santos y estaba comenzando a desear eso, ¿no? Su mamá estaba rezando por él, hablando de Dios a él, y él pues estaba en las confesiones, se describe como estaba encadenado, ¿no? Quería ir hacia Dios, pero una cadena le jalaba para atrás, lo detenía, y había un conflicto interior muy fuerte. Y él describe cuando pensaba seguir a Cristo, ser santo, había como voces que le estaban diciendo, pues si te conviertes nunca te podrás permitir tal cosa, o no podrás tener aquella cosa. Y ¿por qué intentarlo? Tantas veces has intentado y ha sido imposible, tú no puedes. Ríndete, es imposible para ti. Esas voces susurrando y desanimándolo. Y luego entra algo nuevo. En el libro de las Confesiones, él describe en ese momento en el jardín como una figura angélica que se le aparece más como en su mente que una visión exterior, pero él imagina esta figura divina o angélica que está diciendo sí se puede, ¿no? Todos los demás santos lo hicieron, no en su propia fuerza, sino con la ayuda de Dios, y tú también apoyándote en Dios más que en sus propias fuerzas puedes lograr ser santo, ¿no? Puedes atravesar al otro lado junto con todos los santos. Y aquí, escuchando, aceptando esas palabras, es cuando se abre la Biblia, lee, está convencido y no hay vuelta para atrás. Llega a ser uno de los más grandes santos de toda la historia. Y entonces, ¿cómo podemos entender esas dinámicas que están ahí presentes en la vida y en la conversión de Agustín? Entonces, ahora regresando otra vez a la primera regla, vamos a aplicarlo al caso de Agustín. Entonces, la primera regla de San Ignacio otra vez: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por la razón. Entonces, primero vemos que Ignacio está hablando aquí de qué tipo de personas, pues personas que van de pecado mortal en pecado mortal, como el joven Agustín en ese momento de su vida. Y podemos preguntarnos, ¿hay personas así en este mundo de hoy? Personas que se dirigen lejos de Dios, hacia el pecado. Pues podemos considerar, por ejemplo, un joven estudiante universitario que hace 2 años salió de su hogar y fue a estudiar en la universidad y se dedicó a vivir pues con promiscuidad, bebiendo demasiado y todo lo que
pues hay en este estilo de vida, ¿no? O podemos pensar en otro hombre que ya ahora tiene 40 años, tiene esposa e hijo, pero varias veces ha sido infiel a su esposa, no ha ido a la misa en más de 20 años ya, en su negocio a veces es muy deshonesto y hace sufrir gravemente a otra persona por lo que hace. Y podemos pensar en ese tipo de persona que sí, honestamente está viviendo en la dirección lejos de Dios, hacia el pecado. Ignacio está describiendo hace 500 años ese tipo de persona que hoy en día pues hay tantos casos de personas así, ¿no? Y él, ¿qué dice? Dice, en tales personas acostumbra el enemigo proponerles placeres aparentes. Entonces, el enemigo, ¿quién es el enemigo del cual habla Ignacio? Y él está hablando primero, obviamente, del diablo. Él, pues, sabía que existe el diablo, que es inteligente, que nos busca tentar, esas voces que susurraban a Agustín, pues, el diablo que no quiere que estemos unidos a Dios. Y también, pues, en la historia de la iglesia se habla de 3 enemigos principales, ¿no? El diablo, el mundo y la carne, ¿no? Y la carne, pues, sería esa concupiscencia que tenemos después del pecado original. Si hemos sido bautizados, hemos sido perdonados del pecado original, pero todavía hay unas consecuencias, esa tendencia a hacer no el bien que queremos, sino el mal. Los 7 pecados capitales que nos arrastran. Entonces eso sería la carne. También el tercer amigo del mundo, ¿no? Y estamos hablando, pues, esas influencias que nos rodean. Puede ser a través de películas o músicas o ciertas relaciones, amistades que no nos ayudan, sino que nos arrastran en el buscar la santidad y caminar hacia Dios, ¿no? Entonces, Ignacio está hablando aquí de este enemigo, principalmente el diablo, pero también el mundo y la carne, ¿no? Y él dice, ¿cómo actúa ese enemigo? Para las personas que se van alejando de Dios, el enemigo suele actuar de cierta manera. Y es un gran valor que Ignacio nos quiere advertir de las tácticas del enemigo, porque si sabemos sus tácticas podremos mucho más fácilmente reconocer, eso es el enemigo, y luego saber resistir y no dejarse arrastrar por sus tácticas, sus tentaciones. Entonces, pero Ignacio, aunque toma muy en serio el poder del maligno y su influjo que puede tener sobre nosotros, pues él sabe que mucho más grande es el poder de Dios, y si nos unimos a él, pues no tenemos que temer realmente al diablo, ¿no? Que él no puede nada contra Dios. Pero pues existe ese enemigo, ¿no? Esa fuerza que nos arrastra cuando queremos buscar a Dios, seguir a él. Ignacio sigue en esta regla y dice, el enemigo, ese tipo de persona, suele proponerles placeres aparentes, haciendo imaginarias delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados. Estamos pensando en el joven Agustín, o ese señor que ya lleva 20 años fuera de la iglesia, viviendo de manera inmoral, o ese joven universitario. ¿Y qué hace con ellos el diablo, ¿no? Pues él les siga proponiendo esos placeres imaginarias, aparentes, llenando la imaginación, ¿no? Y diciendo, esto te hará feliz. Y tenemos que recordar, en nuestros tiempos, la imaginación está bajo ataque de una manera como nunca antes, ¿no? San Ignacio escribía mucho antes, obviamente, de que aparecieran las televisiones, los teléfonos, la radio, y tantas imágenes, anuncios que nos llenan la mente y pueden perjudicar nuestro caminar hacia la santidad, ¿no? Y el diablo está usando esto para
frenar nuestro progreso. Y Ignacio, tenemos que recordar que él, como sabe tanto del diablo y cómo trabaja el diablo en la imaginación, pues trabajó así en Ignacio mismo, ¿no? Él, que como San Agustín estaba muy lejos de Dios por una gran parte de su vida antes de su conversión, él entiende por experiencia propia cómo trabaja el enemigo. Y podemos aprender algo de eso, ¿no? Porque nosotros a lo mejor también hemos cometido pecados y hemos tenido varios, pues han tenido una conversión y tienen una parte de su vida que era pues lejos de Dios. Y Dios puede sacar bien de ese mal, ¿no? Así como saca ahora bien del mal que hizo Ignacio, porque él aprendió cómo obra el diablo y puede advertir a los demás por su propia experiencia, ¿no? Y vamos a ver que en esta regla hay una segunda parte. Entonces vemos cómo obra el enemigo en esa persona. Está como muy suave y diciendo, sigues, vas bien, ¿no? Porque vamos donde él quiere. Entonces el diablo nos intenta animar, por así decir, a seguir en ese camino malo. ¿Y qué está haciendo Dios este momento para este tipo de persona que se aleja de Dios? Pues el buen espíritu hace lo contrario de lo que hace el mal espíritu, porque el buen espíritu no quiere que estemos ahí pues alejándonos de Dios. Quiere frenarnos, ayudarnos a dar la vuelta y regresar a Él. ¿Y cómo lo hace? Pues también hay que entender cuando Ignacio habla del buen espíritu, está hablando sobre todo de Dios, pero también de sus ángeles, que interceden por nosotros, los santos que intercedan por las buenas personas que nos rodean, a veces pueden ayudarnos muchísimo. Por ejemplo, Ignacio mismo, su cuñada que le dio esos 2 libros de los santos y de la vida de Cristo que cambiaron la vida a Ignacio, eso fue el buen espíritu obrando a través de ella para ayudarlo. Entonces, pues el buen espíritu, ¿qué está haciendo? Y Ignacio dice que está en ese tipo de persona, está punzándoles y remordiéndoles la conciencia por la razón, ¿no? Es como que está actuando casi como una avispa, picando, doliendo, y nos está turbando, ¿no? Ese vacío, esa tristeza, esa falta de paz que sentía Agustín, eso fue un don de Dios para ayudarlo a arrepentirse, a regresar al buen camino. Porque nosotros creemos que Dios es un Dios de amor y de paz, y es verdad que sí lo es, pero sobre todo es un Dios de amor. Y si estamos mal, pues no nos va a dar paz, sino nos va a picar, remordiéndonos, porque sobre todo es un Dios de amor y quiere el bien para nosotros y hará todo lo posible para ayudarnos a regresar a Él, ¿no? Entonces, volviendo a ese señor de 40 años que está lejos de Dios, y su hijo está comenzando el catecismo y le pregunta, ¿por qué no vienes conmigo y con mamá a la misa, papi? Y él está en su coche comenzando a pensar esas palabras que escuchaba de su hijo, y vienen esas preguntas, ¿por qué vives como estás viviendo? ¿Sabes que haces a tu esposa tan infeliz con tu comportamiento, que tú tampoco eres realmente feliz? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así, ¿no? Y él tiene una opción en ese momento, puede simplemente encender la radio en su coche, distraerse, no hacer ninguna decisión, o puede escuchar, aceptar la razón, la conciencia que le está picando y comenzar a decir, ok, pues voy a cambiar, ¿no? Es un momento donde él puede o resistir el buen espíritu o cooperar con el buen espíritu, ¿no? Entonces, y así ese señor, si escucha, puede volverse a confesarse y comenzar a amar a su esposa de verdad, a su hijo, ser honesto en su negocio, y que el cambio puede ser enorme, como Agustín, que era un gran pecador y llegó a ser
tal vez el doctor de la iglesia más importante, ¿no?, de toda la historia. Entonces vemos que la acción del espíritu bueno, la acción del diablo, los dos están actuando en nosotros y tenemos que reconocer cuál es cuál, entender cómo están obrando para poder reaccionar como quiere Dios. Y podemos aprender de San Ignacio, de San Agustín, cómo hacer nosotros también este proceso de discernir los espíritus en nuestra vida. Que Dios les bendiga mucho y nos veremos la semana que viene.